En esta sesión vamos a tratar de resolver unos ejercicios de hipótesis cuando ya se tiene resumen de los datos, pero utilizando el paquete StatGraphics. Este ejercicio primero dice que el fabricante de una patente médica sostiene que la misma tiene un 90% de efectividad en el alivio de una alergia por un periodo de 8 horas. En una muestra de 200 individuos que tenían la alergia, la medicina suministrada alivió a 160 personas. Determinar si la aseveración del fabricante es cierta. El fabricante afirma que la efectividad de la droga es del 90%. Al ser igual, se supone que esa es la hipótesis nula. La alternativa en este caso sería de que la droga tiene menos efectividad. En StatGraphics vamos a la opción de describir datos numéricos y luego la opción pruebas de hipótesis. ¿Sí? Entonces observe, por favor, describir datos numéricos, pruebas de hipótesis. Al dar Enter, se despliega la pantalla donde nos pregunta sobre el parámetro que nosotros vamos a trabajar. Hay opciones para la media, la desviación típica, la proporción, la tasa de Poisson y el coeficiente de correlación. En nuestro ejemplo, pues vamos a hacer una prueba de proporciones. La hipótesis nula, lo que dice el fabricante es que la efectividad es del 90%. Se encontró una proporción muestral de 0,8, que corresponde a los 160 sobre 200, y el tamaño de la muestra es de 200. Damos a aceptar y la siguiente pantalla nos pregunta sobre la hipótesis alternativa. Entonces nosotros tenemos que identificar si la hipótesis alternativa es mayor que, menor que o diferente. En nuestro ejemplo, es menor que, porque la hipótesis alternativa supondría que la efectividad de la droga es menor del 90%. Y nos pregunta también sobre el nivel de significación. Por defecto, el paquete toma el 5% de nivel de significación. Lo dejamos allí, damos a aceptar y encontramos el resultado. Aquí nos está informando de que la prueba de hipótesis tiene una proporción de la muestra de 0,8, un tamaño de muestra de 200 y nos entrega el intervalo de confianza del 95% para el límite superior porque la hipótesis alternativa es menor que. Hipótesis nula, proporción 0,9, alternativa menor que, y viene lo más importante que es el valor P. Cuando el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Ya en adelante, si utilizamos StatGraphics, pues nos va a interesar es el valor P. Entonces, nosotros rechazamos la hipótesis nula si el valor P es menor que el nivel de significación. Dice allí rechazar la hipótesis nula para alfa igual a 0,05. Y con eso nosotros ya podemos entregar la conclusión. Y es de que el fabricante no tiene la razón porque estamos aceptando la hipótesis alternativa que dice que la efectividad de la droga es menor del 90%. Como siempre, al utilizar StatGraphics es interesante leer el StatAdvisor. En este caso dice que este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a la proporción θ de una distribución binomial. Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son hipótesis nula, θ igual 0,9,
Hipótesis alterna, teta menor que 0,9. En esta muestra de 200 observaciones, la proporción muestral es igual a 0,8. Puesto que el valor P para la prueba es menor que 0,5, miren, puesto que el valor es menor que 0,05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95 de confianza. Entonces, desde un punto de vista ejecutivo, nosotros corremos el análisis y simplemente observamos el valor P. Y con ello ya podemos tomar la conclusión. Miremos el siguiente ejercicio. Una compañía que vende camarón congelado imprime sobre el envase contenido 14 onzas. Una muestra de 25 envases da una media de 13,83 onzas. Hasta allí ya podemos observar que esta es una prueba de medias por la información que nos entregan. De experiencias anteriores se sabe que la población de los pesos de los envases se distribuye en forma aproximadamente normal, con una desviación típica de 0,5 onzas. Observen que la desviación típica que nos entrega es poblacional, es el parámetro, sigma. ¿Se puede aceptar lo ofrecido por la empresa? Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, los pasos que son describir datos numéricos, pruebas de hipótesis. Esto es repetitivo, miren. Enter. Se repite la siguiente pantalla, prueba de hipótesis, parámetro. Ahorita vamos a trabajar con la media normal. ¿Cuál es la hipótesis nula? Lo que plantea la empresa es que el contenido es de 14. En la muestra encontramos una media de 13,83 y la desviación típica poblacional es 0,5. El tamaño de la muestra que se tomó fue de 25. Aceptar. Hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa en este caso también vendría a ser menor que, ya que el problema para la empresa es de que no cumpla con lo que ofrece, que son 14 onzas, sino que el contenido sea inferior, lo que significaría que va a encontrar muchas demandas. Entonces, tomaríamos de nuevo como hipótesis alternativa menor que. El alfa lo podemos dejar en el 5%, pero ojo, de que aquí nos dicen que si utiliza la prueba Z o no. Resulta que por el tamaño de la muestra, que es de 25, se podría utilizar la distribución T. Pero como se conoce la desviación típica poblacional, se utiliza la distribución Z. Porque hay que recordar que los requisitos para utilizar la distribución T son que la población se comporte normalmente, que la muestra sea pequeña y que se desconozca la desviación típica poblacional. En este caso, como se la conoce, se va a utilizar la prueba con Z. Y están los resultados. Miramos el valor P y encontramos que este valor P, observe por favor, ese valor P es menor que 0,5, 0,05, perdón. O sea, menor del 5%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Pero resulta que ese valor está bastante cercano al 5%. Pero como está allí, rechazamos la hipótesis nula. Por lo cual concluimos que la compañía no está cumpliendo con lo que dice en el envase.
que el contenido es menor de 14 onzas. La respuesta que tenemos que dar y que es como una plantilla para todas las respuestas en hipótesis, debe comenzar diciendo que con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye, en este caso, que el contenido que ofrece la compañía no es de 14 onzas. ¿Cómo trabajaríamos las pruebas de hipótesis de diferencias? Tomemos un ejemplo. Una planta de energía por carbón está comparando dos sistemas diferentes para combatir la polución. El primer sistema ha reducido la emisión de polución a niveles aceptables el 63% del tiempo en base a 200 muestras de aire. El segundo, y más costoso, ha reducido la emisión de polución a niveles aceptables el 79% del tiempo en base a 300 muestras de aire. ¿Puede la gerencia concluir que el sistema más costoso no es mejor que el sistema más barato? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos diferencias de medias o diferencias de proporciones o de varianzas, pues la idea es comparar. Y entonces, miren que en este caso, para hacer pruebas de hipótesis con dos muestras, debemos tomar la opción de comparar, no describir. En comparar, tenemos dos muestras y luego pruebas de hipótesis. Menú comparar, dos muestras, pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis comparación. La parte inicial también nos pide que identifiquemos que vamos a trabajar sin medias, proporciones, desviaciones típicas, etc. En nuestro ejemplo vamos a comparar proporciones. La hipótesis nula en general es que la diferencia es cero. En otras palabras, que no existe diferencia. Y eso es lo que nos piden en el enunciado del ejercicio, que miremos si el sistema más costoso no es mejor que el sistema más barato. Entonces, miren que la hipótesis nula va a ser cero. Luego tenemos que anotar las proporciones muestrales. La proporción de la muestra 1, 0,63, proporción de la muestra 2, 0,79. Ojo que estamos tomando como muestra 1 el sistema más barato y muestra 2 el sistema más costoso. La muestra para el sistema más barato es de 200 y para el más costoso es de 300. Aceptar. Y entonces nos preguntan por la hipótesis alternativa. En este caso, y coincidencialmente, también es menor que, porque lo lógico sería que el sistema más costoso sea mejor que el más barato. Y entonces, si el sistema costoso es mejor que el más barato, más eficiente, pues la diferencia más barato menos más costoso tiene que ser negativa. Entonces nos da menor que. Dejamos el nivel de significación del 5% y lo mismo de utilizar la prueba Z porque las muestras son grandotas, son de 200 y 300. Aceptar y encontramos la respuesta. Como siempre, pues lo que hacemos es leer el valor P. Este valor P pues es casi cero, muy pequeñito, tiende a cero. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, aceptamos la alternativa. Es decir, que el sistema más costoso es más eficiente que el sistema más barato. Por favor,
Utilizando el paquete resuelvan estos ejercicios. Bien, entonces pueden observar que la aplicación del paquete computacional a estas pruebas de hipótesis con datos ya resumidos es casi que mecánica. Lo que tenemos que hacer es cambiar los números, tener en cuenta la hipótesis alternativa y podemos cambiar el nivel de significación. En el primero, por ejemplo, ya nos piden que el nivel de significación sea del 10%, no el 5% que hemos venido trabajando. Y en el segundo hay un detalle interesante y es que nos entregan el tamaño de la muestra, la media muestral y la varianza. Por lo que cuando se va a hacer el trabajo hay que sacar la raíz cuadrada. Para las personas que viven en ancianatos el tamaño de la muestra es 50, la media muestral 65 y la desviación típica 10. Para las personas que no viven en ancianatos la muestra es de tamaño 30, la media de 88 y la desviación típica la raíz de 90. Sería lo que se debe tener en cuenta para desarrollar el ejercicio. Miremos también cómo se puede trabajar una prueba de independencia. Pero en este caso, vamos a partir de la tabla de contingencia. Ya se había visto cómo hacer las pruebas cuando se tienen los datos en una base, es decir, que se tienen los datos uno por uno, entonces ya se había mirado el procedimiento. Ahora partimos de resúmenes. Dice que el director de una corporación piensa que el apoyo a una propuesta de política ambiental puede estar distribuido desigualmente en el país. En un estudio en el cual el país se divide en 4 regiones geográficas, se hizo una muestra al azar de 100 votantes en cada región con los siguientes resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar aquí? Si el apoyo depende de la región, está relacionado con la región. Por consiguiente, la hipótesis nula es de que no existe relación entre la región y el resultado. Una prueba de independencia. Para esto nosotros necesitamos, en primer lugar, digitar en StatGraphy esos datos. Las columnas que tendríamos en StatGraphy serían la primera, la del resultado, cuyos valores son apoyo sin apoyo. La segunda columna donde ya tenemos datos corresponde a la región A, cuyas frecuencias observadas son 49 y 53. La siguiente columna corresponde a la región B, cuyos valores son 52 y 48. La región C, con valores 43 y 57, y la región D, con valores 49 y 51. ¿Sí? Esos son los datos. Lo demás que aparecen en la tabla, pues los totales, los marginales, son ya unas consecuencias de los datos que se tienen. Pero en realidad, nosotros lo que tenemos es una tabla de 2 filas por 4 columnas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a describir datos categóricos y tomamos la opción tabla de contingencia de 2 vías. Recuerden que cuando se tienen los datos sueltos, es decir,
que tenemos allí los datos uno por uno, seleccionamos la opción de la tabulación cruzada, porque primero tenemos que tabular. En este caso no, ya tenemos un resultado, tenemos la tabla. Entonces no vamos a tabular, sino a partir de los resultados muestrales. Y eso es lo que se llama tabla de contingencia. Aceptar. Y entonces nos pregunta por las columnas que tienen los datos y cuál tiene las etiquetas. Entonces miren lo siguiente, la columna de resultado es la que tiene las etiquetas, apoyo sin apoyo. Los datos, los números están, o frecuencias, como quieran llamar, están en las regiones. Por consiguiente, las columnas corresponden a las regiones. Y el resultado, la primera columna, generalmente la primera columna, resultado corresponde a las etiquetas. Porque los cálculos para frecuencia esperada y chi cuadrado los hace a partir de las frecuencias observadas, que son las que aparecen en regiones. Entonces, en este caso es importante la digitación de la tabla de contingencia. Tengan presente que solo aparece las columnas que corresponden a las etiquetas y a las frecuencias, a cada una de los valores para frecuencias observadas, y las filas, la primera corresponde a las etiquetas y las demás a las frecuencias observadas. Damos a aceptar y entonces se despliega un menú que admite como tablas el resumen del análisis, tabla de frecuencias, prueba de independencia, resumen estadístico y la razón de movios y riesgo relativo. La tabla de frecuencias es lo que se tiene que hacer cuando se va a tabular. Y entonces uno pide la tabla de frecuencias para poderla adjuntar a los informes. En este caso ya vamos directo a la prueba de independencia. Y entonces nos entrega el valor P. Observen en este caso, el valor P es 0,6339. No es menor que alfa, por consiguiente no se rechaza la hipótesis nula. Y entonces la conclusión es de que son independientes, es decir, al no rechazar la hipótesis nula se concluye que existe una independencia entre las dos características. En este ejemplo diríamos que con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe relación entre las regiones geográficas y el resultado de apoyo. Entonces tengan presente cuál es el mecanismo para hacer pruebas de hipótesis con tablas de contingencia. Trabajen este ejercicio, por favor. Se hizo una encuesta para observar la actitud de los encuestados hacia cierto grupo minoritario. Los investigadores registraron también su condición socioeconómica. La siguiente tabla resume los resultados. La actitud del encuestado, que es indecisa, desfavorable o favorable, y la condición económica de los mismos, que es baja, media o alta. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que las dos variables están relacionadas? Explique la respuesta. Es interesante porque, mire, pues nosotros en la vida cotidiana lo que estamos encontrando, sobre todo en algunos países, ¿sí?, es de que hay una actitud negativa hacia algunos grupos y que eso depende, ¿sí?, de la condición socioeconómica. Bien, entonces hay que resolver ese ejercicio.
Bien, en este momento hemos mirado cómo podemos trabajar hipótesis con StatGraphics cuando ya se tienen los datos resumidos. De todas maneras, es un procedimiento que se lo puede hacer manualmente, pero que si tenemos el paquete, pues podríamos agilizar un poco los resultados. Esto es todo por hoy. Gracias.